El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Mi nombre es Ángel Prado y el día de hoy tengo la grata fortuna de entrevistar a uno de nuestros neurólogos especialistas en enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, el doctor Fernando Dueñas. El día de hoy vamos a hablar acerca de esclerosis múltiple. Por si tienen alguna duda, comentario o inclusive algún caso que quieran platicar para que producción esté pasando todas sus dudas y poderlas resolver con el apoyo del doctor Fernando. Muy buenos días, Doc. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? No, muchas gracias por invitarme de nuevo. Aquí, pues tratando de explicarles un poco de la esclerosis múltiple. Ahorita ahondamos un poquito, pero bien, gracias. Qué bueno, no, al contrario, te agradezco mucho por haberme prestado parte de tu tiempo y pues sobre todo hablar y hacer pues difusión acerca de este padecimiento, ¿no? Me gustaría que para la gente que pues no te conoce, digo, ya es si no me equivoco, la tercera vez que estás en el canal, Sí, pero para la gente que apenas se está conectando, ¿nos pudieras platicar un poquito de ti, de tu especialidad? ya. Sí, yo soy neurólogo especialista, como ya lo comentaste, enfermedades neurológicas. Yo soy egresado de aquí de la LIMS MAE 25, aquí de Monterrey, Nuevo León. Pues parte de todo esto de las enfermedades neurológicas y lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Que es concientizar en base a que a veces pueden ser desconocidas. Sin embargo, yo creo que el poder de la difusión que tienen a veces los lives, pues ayuda mucho en que son más simples, ¿no? La información que podemos llegar a dar aquí. Sí, exacto, digo, la intención de este proyecto que desde que lo hemos mencionado es pues hacer quizá la información un poco más dirigible, o sea, ponerme en esta postura pues del paciente, se podría decir, y pues resolver todas las dudas que muy probablemente uno como persona que pasa por esta situación pudiese tener, ¿no? Y específicamente hablando de esclerosis múltiple, pues ya hemos hablado bastante de esta enfermedad en este canal, hay perspectivas obviamente diferentes y sobre todo pues actualización con respecto a ese tipo de padecimientos, actualizaciones pues con respecto al área médica. ¿Qué nos pudiera decir acerca de esta enfermedad? ¿Cómo se puede definir? Mira, hay que enfatizar en lo que es la enfermedad autoinmune. Autoinmune es la palabra. Para empezar desde ahí, porque más adelante hablamos un poquito de los tratamientos, ¿Ok? pero es en base a esto. La inmunidad son tus células, células de las defensas de tu cuerpo. Hay varios tipos, B, T, se subdividen en muchas otras cuestiones. Sin embargo, pues estas células te están atacando. En el caso de la esclerosis múltiple es a nivel cerebral, encefálico y lo que es la médula espinal. Aquí, a grandes rasgos, esto es lo que la hace complicada, porque las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del sistema nervioso central. Entonces, por consecuencia, el diagnóstico y parte de lo que es el abordaje es muy interdisciplinario y muy de la exploración neurológica, que también ahorita lo comentamos. Ok, igual, digo, ahorita nos está poniendo en contexto acerca de, pues, la autoinmunidad de nuestro mismo sistema inmunológico que ataca directamente específico en el área cerebral. Eh, Quizá de forma simple, bueno, o de forma que pudiéramos entender nosotros, eh, cómo es que funciona a nivel celular o a nivel cuerpo molecular esta enfermedad, cómo es que empieza a atacar y qué tan progresiva puede ser. Exacto. Sí, vamos a ver como una cadena de eventos que van Ok, sucediendo. Y como todo, pues el origen de las células de la infección, las células inmunológicas, vienen de dos lugares, ¿no? El timo y la médula ósea. Como tal, pues la reactividad, el inicio de algunas de las partes del por qué da esclerosis múltiple, se cree que es fuera del sistema nervioso central. La activación de estas células que platicamos en el ok, sistema circulatorio periférico y por ende, después, por esa activación, va a tratar de migrar, va a tratar de salir del sistema circulatorio a llegar a lo que es el sistema nervioso central. O sea, imaginemos que algo pasó fuera y se activó y por consecuencia esto va a desencadenar otros eventos, por ejemplo, cadena de eventos y llega al sistema nervioso central. Aquí también, pues hay antes como para llegar al cerebro hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que esto también es una protección del sistema nervioso para este tipo de eventos. Sin embargo, pues también la inmunidad que platicamos, estas hacen que la barrera sea un poco más débil. ujú, Entonces, por consecuencia, esas células activas que ya estuvieron afuera,
pasan al cerebro y empieza todavía otra cadena de efectos de activación a nivel cerebral, ahora ya sí, adentro del cerebro, y empiezan a depositarse a nivel cerebral placas desmielinizantes, que también es algo importante. Imagínense ya a nivel cerebral, el cerebro está compuesto de dos componentes, las neuronas, por ejemplo, pero están revestidas de mielina, como un cable, ¿no? Que está, Ok. el axón es el cobre, el cuerpo de la neurona es el cobre y la mielina es el plastiquito que está, el aislante, ¿no? Entonces ya cuando entró al cerebro este tipo de reactividad, de inflamación, que también es algo muy de autoinmunidad inflamatoria, Ujú. ya empieza a deshacer la mielina, a deshacer como el cable que tenemos todos en el cerebro. Y vamos, la mielina, este plastiquito que platicamos, ayuda a la buena comunicación entre neuronas. Obviamente las neuronas hacen más que movimiento, más que lenguaje, pues también hay cuestiones de pensamiento. Entonces, esto es lo que es como simplificado, ¿no? El mecanismo de Claro. acción de un hecho tras otro, tras otro. Una analogía buena podría ser, digo, también las analogías a veces ayudan mucho. Un pizarrón, imagínate un pizarrón que está limpio, recién hecho, o sea, casi casi llegaron a ponerlo apenas, y tú escribes, o sea, la interacción entre mente y cuerpo es escribir, ¿no? Pues entre más nuevo escribes bien y todo, no se ve bien, todo lo alcanzan a ver, Ajá. pero conforme va pasando el tiempo se va a raspar, se va a ensuciar ese pizarrón, va a haber grietas, entonces esas cuestiones que le platicamos de la inmunidad, podría ser un ejemplo. Entonces te va a costar más escribir en el pizarrón, te va a costar más transmitir, por ejemplo, la información. En el caso de los síntomas, pues, los síntomas son vagos, pero cuando estamos objetivizando la enfermedad tenemos que buscar los core clinicals, como que las estructuras que son específicamente dañadas en la esclerosis múltiple. Pero la analogía del pizarrón me ayuda a saber explicar que es una enfermedad que puede llegar a ser tratada, que ahorita también lo explicamos un Ok. poquito de eso. Igual, en tema de los síntomas o la manifestación que empieza a presentar un paciente, porque posiblemente de primera instancia a lo mejor estamos acostumbrados a no ir pues a un neurólogo de forma directa, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que empieza a manifestar un paciente cuando ya sucede esa afectación, que estas mismas células autoinmunes empiezan a atacar quizá la mielina? ¿Qué síntomas empezamos a manifestar nosotros para quizá, obviamente, no sospechar o no diagnosticarnos? Ojo, esta información es meramente para llegar a un proceso y obviamente es un seguimiento y pues la finalidad es dar con un especialista que pueda ayudarnos con el diagnóstico preciso, que ahorita igual me gustaría que lo abordemos, Doc. Pero ¿cómo empezamos a manifestar este tipo de síntomas? ¿Hay algún tipo de agotamiento? ¿Hay debilidad muscular? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Sí, los síntomas, como misma enfermedad lo dice, son múltiples. Fatiga crónica, visión, disminución de la visión, visión doble, cuestiones de debilidad en alguna extremidad o debilidad de la cintura para abajo, cuestiones de incontinencia urinaria, cuestiones de incontinencia fecal, alteraciones de la sensibilidad de tipo hormigueo o pesantez, alteraciones en la marcha, o sea, cuestiones de sistemas neurológicos que obviamente pues de un día para otro podrían llegar a presentarse o progresivamente hablando, ¿no? Lo que comentas, cómo llegar a esta parte, pues acercarse primeramente a la medicina general, o sea, medicina preventiva, esas cosas no deben de dejarse pasar, la agudeza visual, la neuritis óptica, que también es una de las cuestiones más relacionadas con la esclerosis múltiple, no es un criterio diagnóstico, sí te apoya un poco a la esclerosis múltiple, pero no es un criterio diagnóstico. Pues, síntoma es muy habitual que lleguen 1 o 2 meses después Ok, con la falta de la visión. Entonces, y obviamente ya vienen tratados por cuestiones diferentes, o sea, cuestiones me refiero a diferentes especialidades. claro. Y ya la última que llega con fatiga, debilidad, visión, disminución, visión doble, la parálisis facial, esas cuestiones son muy de apuntar a llegar al sistema de salud, ¿no? Acudir al sistema de atención de salud. Ahora bien, para complementación del diagnóstico, y ahorita que nos hizo mención de todos los síntomas que pudieran presentar los pacientes, ¿no? Que a lo mejor están manifestando este tipo de, pues, de reacción en el cuerpo. ¿Cómo es el proceso de diagnóstico que ustedes abordan? ¿Es un proceso más clínico? ¿Aplican algún tipo de exámenes de laboratorio, de gabinete o algún tipo de resonancias, por ejemplo? Exacto. ¿Con qué Sí, lo complementan? el diagnóstico, pues nos basamos en la escala de McDonald.
del 2017, que es una modificación. Han ido cambiando los criterios porque la enfermedad ha ido evolucionando, la enfermedad nos acompaña desde 1310, así un poquito, Ok. ya tiene un poquito de historia la enfermedad. Sin embargo, los criterios conforme vamos avanzando en tecnología, como lo dijiste, la complementación de la resonancia magnética ahorita es algo que nos ayuda bastante. Los criterios de McDonald, como te decía, se complementan en cuántas lesiones ves tú en la resonancia magnética. Obviamente, topográficamente, habla mucho de la esclerosis. O sea, hay lugares específicos donde las vas a buscar y los ataques clínicos. O sea, tenemos que tener ataques clínicos que lo vas a llegar a encontrar con la exploración y con la historia de tu padecimiento actual y la resonancia. Las resonancias son usualmente hechas de cráneo y de médula espinal. Siempre, si tienes alta sospecha de esta enfermedad, tienen que ser contrastadas. Eso es como también algo importante para tú poder ver si la enfermedad está en un proceso agudo o crónico. También Ok. es algo importante cuando ves un poquito de inflamación, específicamente hablando de esta enfermedad, eh, entre más inflamada, entre más rota está la barrera hematoencefálica, que ahorita hablamos un poquito, se podría ver más contraste en las lesiones. ¿Cuál es la diferencia entre que se esté teniendo la sospecha de que sea un diagnóstico por un caso agudo a un caso crónico? Eh, Más que nada para poder estar en contexto, ¿cuáles Sí, son exacto. Los cuál tiempos, es ¿no? más agresiva? Sí. No, igual más que el tiempo, pues es entre más rápido tú llegues a encontrar el diagnóstico. Por ejemplo, agudo, pues sería antes del mes, ¿no? Pues sería algo súbito, pérdida de la visión súbita de un Ok. día para otro, o que tengas una pérdida en el centro de la visión, que tengas una parálisis facial de la nada, siendo joven, por ejemplo. Esos son lo agudo, ¿no? No es que sea agresivo en el caso ahorita, sino más bien sería la premura de un diagnóstico y un tratamiento, lo agudo, ¿no? Sí. Y lo crónico, como lo mencionaba ahorita, pues, podría ser alguien que ya le dio una neuritis óptica, una debilidad de su brazo y le dieron medicina intravenosa y a los 3 meses llegas a verlo en la consulta y pues bueno, ya ves las lesiones en la resonancia magnética y ves que ninguna tiene captando de contraste, pero ves lesiones crónicas, como las comúnmente llamadas como hoyos negros en las resonancias magnéticas. La resonancia magnética es una gran ventaja, una gran herramienta porque antes no la teníamos. Entonces antes se quedaba un poquito no diagnosticada esta enfermedad. Pero los criterios son específicos, McDonald, criterios de McDonald para la... Para el Sí, diagnóstico. sí, sí. Sí. Ok. Pero antes de abordar la etapa del tratamiento, me gustaría que platicáramos un poquito de los factores de riesgo, ¿no? Justamente previo antes de iniciar en el live, estábamos hablando de, pues, en qué zonas específicamente de forma geográfica hay Ujú. población más afectada con respecto a este padecimiento. ¿A qué considera usted que tan solo, digo, para la población de Monterrey y inclusive de México, a nivel nacional, qué cree que pudieran ser o si se tiene estudiado cuáles pueden ser los factores de riesgo más relacionados y pues sobre todo qué población también es la más vulnerable a desarrollarlo? Exacto. La incidencia es más para el género de la mujer como tal, mujeres jóvenes, eso también sería un poco más de la incidencia. Los factores de riesgo pues son variados y lo que platicamos ahorita anteriormente en el caso de quien vive más cerca de los polos puede tener Ujú, claro. menos síntesis de vitamina D. ¿Por qué? Por cuestiones del sol, ¿no? Eso es así algo más claro. Pero se ha descubierto que la vitamina D es también un inmunorregulador. Entonces, es lo que platicamos ahorita. Puede ser ahí un origen, ¿no? Es multifactorial lo que es la esclerosis múltiple. En el caso de esto, pues bueno, puede ser que la gente que vive más cerca de los polos tiene déficit de vitamina D por menos exposición al sol. Y genéticamente hablando, hay algo que se llama antígeno leucocitario, histocompatibilidad, que también se vio que esas personas que tenían más resistencia a la toma de vitamina D y que no subían esos niveles, se encontraban ese tipo de genes, ¿no? Pero pues como tal no es todo la población, no todos lo van a tener. El tabaquismo, eso sí, el tabaquismo sí es una forma de inflamar al cerebro. Entonces el tabaquismo puede ser un factor de riesgo, la cuestión de la exposición a un virus que se llama Epstein-Barr puede ser un factor de riesgo por la inflamación que platicábamos que la desencadene y que esto pues a su vez llegue al cerebro, pero ya no es como tal una infección, ¿no? Fue algo que le dio, activó al cerebro, al sistema inmune y ya llegó al cerebro. La obesidad por cuestiones también inmunoreguladoras, de adiponectinas, que son citocinas a nivel de la grasa. Pero son factores de riesgo, si te fijas, tú no haces Sí, nada sí. para que los tengas, ¿no? Entonces también por eso es una enfermedad que yo creo que es bastante noble, por el lado de que pues no escoge quién le va a dar la enfermedad. Claro, sí, ya los factores de riesgo, digamos que vienen siendo más ambientales o factores. Sí, microfactores ambientales, exacto. Aunque yo me tengo justamente
antes de entrar a platicar con usted, estaba platicando con ciertos compañeros, ¿no? De que, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, busca tratamientos alternativos, ¿no? O busca quizá, o es algún consumidor de alguna droga, por ejemplo, llámese un CBD o THC, ¿qué sucede con esa gente? Porque pues muchas personas lo relacionan a un tabú de que, oye, pues es que lo hago para relajar más mi cuerpo, o posiblemente me ayuda a inhibir el dolor. Ujú. ¿Qué pasa con ese tipo de personas que están ingiriendo ese tipo de sustancias? ¿Puede haber una afectación? Sí, la realidad es que, vamos, la medicina como tal, pues todo tiene sus federaciones de las Claro. autorizaciones de las drogas. En el caso de la más sonada, la FDA, lo que es el uso del cannabis como tal, cannabidiol, esto en casos de espasticidad, en algunos casos, no en todos, es un paciente escogido, que ciertas cuestiones de la espasticidad no la mejoren las medicinas antes de estas, Ujú. bueno, podría ser una opción. Sin embargo, por en el hecho de que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria que va a disminuir el volumen cerebral conforme va pasando el tiempo, pues es una sustancia psicoactiva, cualquiera de estas cosas, digo, más que nada en el enfoque a lo que me estás preguntando, Sí, pues no, a lo mejor y no sería una buena opción si es una enfermedad pues, que es neurodegenerativa. claro. No, y de hecho, digo, pongo la pregunta sobre la Exacto, mesa ¿no? porque al fin y al cabo, cuando un paciente o cuando una persona está presentando, pues cualquier enfermedad, diría yo, pues uno busca hasta por debajo de las piedras, ¿no? El Exacto. cómo tratarse o el cómo curarse. Este, pero para eso existen estandarizaciones de tratamientos. Por ejemplo, Exacto. para esclerosis múltiple, ¿qué tipos de tratamientos se están aplicando actualmente para poder, pues, llegar a una etapa de tratar la enfermedad? Ujú. Yo creo que aquí enfatizamos también, hay algo que se llama NEDA, ¿Ok? que es un acrónimo de no evidencia de enfermedad activa, o no evidencia de actividad enferma, como tal. Esto es algo que debes de tratar de buscar en tus pacientes con esclerosis múltiple. Los medicamentos pues vienen desde 1993, hay desde los más antiguos, vamos a, por ejemplo, ponerlos así como una escala de tiempo, los más antiguos, que vendrían siendo los inyectables, pues ya interferón, acetato de glutiramer, después pues empezaron a salir otras medicinas, como tal las orales, fingolimod, teriflunomida, dimetil, lo que es ya después infusiones, ¿no? Pues también, o sea, conforme ha pasado el tiempo, a lo que quiero llegar es que ha mejorado mucho los tratamientos. Y ya Ok. estamos en una era bastante avanzada en lo que pues, yo platico ahorita como si yo lo conociera. Lo de la inmunidad, mecanismos de inmunidad, pero antes no lo conocían. Y los medicamentos pues estaban en base a eso. Ahora ya, gracias a la tecnología, creo yo, ahorita estamos avanzados tanto en medicinas que son orales, de cada cierto tiempo, cada tanto tiempo, y que pueden disminuir y llevar a tu paciente a esta parte que comentamos, ¿no? La evidencia de no actividad de la enfermedad, donde pues con resonancias, obviamente, exploración neurológica, tú lo vas siguiendo al paciente. Hay tratamientos agudos, eso no lo mencionamos ahorita, los tratamientos agudos son la metilprednisolona, Ok. que son los bolos de metilprednisolona, meticorten, el famosísimo meticorten, que es la prednisona. Los esteroides son en lo agudo, para tú ayudar a tu paciente a salir del el brote, que no tampoco mencionamos que es un brote en la Ok. recaída, que serían los síntomas que te dan por la esclerosis, pero ya tu tratamiento de base, tu tratamiento estándar, pues ya es lo que me estás preguntando, como interferones, acetato de glutiramer, cosas diferentes, infusionables, natalizumab, ¿Alguna rituximab. inmunoterapia de igual manera entra como pilar de tratamiento? Exacto. Sí, pues son a nivel pues inmunológico, como inmunoterapia, como la administración de inmunoglobulina, no es, ya antes sí se hacía mucho, pero ya ahorita ya no es uno de los principales tratamientos Ujú. como tal, más es la modificación de estas vías que platicábamos ahorita, que se conviertan en menos agresivas, por decirlo de alguna forma, o que no pasen a la barrera hematoencefálica, o bueno, ya están dentro del cerebro, bueno, que se inactiven ahí dentro en el cerebro y que no progrese, que la enfermedad progrese, porque pues, si estamos hablando que la enfermedad las acompaña desde jóvenes, pues va a ser una enfermedad que va a vivir mucho tiempo. Claro. Entonces necesitamos ayudarlos desde jóvenes con terapias ya se llaman alta eficacia, que son alta eficacia más agresivas, pero sí, porque pues, tu paciente necesita estar bien desde el inicio. No, y ahorita que mencionas esa parte, cómo es la calidad de vida de un paciente una vez que ya está sometido, que ya pasó por todo este proceso que ya platicamos, ¿no? El Sí, diagnóstico y de igual manera ya obviamente. está ahorita en tratamiento. ¿Qué esperar de la calidad de vida? Digo, he visto que hay gente que hace grupos de apoyo, hay gente donde hay grupos en Facebook, grupos de difusión, al fin y al cabo, donde quizá cada persona va platicando su caso, ¿no? Eh,
¿cómo ustedes tienen medido, si lo puedo mencionar así, la calidad de vida de un paciente que está al pie del cañón con ustedes, ¿no? Que está respetando el tratamiento, que está cumpliendo con pues, las indicaciones médicas? ¿Qué esperar de ese paciente, por ejemplo? Sí, mira, ahorita así a grandes rasgos, hay muchas escalas de calidad de vida. Más que nada, la que más usamos es la ADSS, que es una escala de discapacidad en los pacientes con esclerosis múltiple. Esta, pues obviamente, es en base a las actividades cotidianas, ¿no? Claro. Todo lo que hace un paciente joven, que está todos los días yendo a la escuela, a trabajar, o sea, que todo eso lo pueda seguir haciendo. Eso es como el pronóstico. El pronóstico es bueno. Cuando nosotros podemos llegar al paciente a tiempo. Si ustedes llegan y se acercan con los médicos a tiempo, muy probablemente su pronóstico va a ser bueno. El caso aquí, pues ya también lo comentamos, ¿no? Pues va a ser una enfermedad que te va a acompañar a lo largo de tu vida y el seguimiento es con esa escala. Hay otras escalas más rebuscadas, pero sí hay más escalas. Y escuchar al paciente. Hay muchas sociedades, como tú lo comentaste, Concierto de Vida y CAREM. Estas sociedades son de aquí de Nuevo León. Yo creo que son más las experiencias que ellos tienen las que valen cuando tú escuchas cómo mejoran después del tratamiento, Claro. porque de hecho también hay una parte en el seguimiento de los pacientes que es nada más escuchar cómo en sus cuestionarios de vida se sienten, ¿no? Sí, pues, igual como usted dice, pues estar escuchando al paciente y también saber cuál es la perspectiva que él está teniendo con base al tratamiento que está recibiendo, ¿no? Doctor, hemos llegado al final de esta consulta virtual. De igual manera, si tiene alguna duda o comentario, los invito a que lo dejen en la cajita de comentarios para poder de igual manera, a través de las publicaciones que hacemos en Cap Medical, poder resolver todas sus dudas. Y pues le dejo la invitación abierta por si quiere venir a hablar una segunda parte de esclerosis múltiple o inclusive hablar de otro tipo de enfermedad neurológica. Para terminar, Doc, ¿qué nos recomienda a la gente que nos está viendo, quizá que ya está pasando por un caso, que tiene algún familiar que inclusive va a presentar ese diagnóstico, o inclusive también para fomentar la prevención, ¿no? Uh-huh. Pues yo, como lo comento, o sea, se acerquen a este tipo de lugares de información, que traten de quitarse esas dudas, que a veces es miedo, a veces no será que tengo esta enfermedad. De verdad llegan muchos pacientes diciendo es que ojalá y no tenga nada, pues no lo vamos a saber desafortunadamente hasta que no se acerquen. Pero yo creo que el primer paso es no tener miedo, mucho apoyo por parte de la familia, esas asociaciones que comento. Ya cuando la padecen la enfermedad y viven con ella, pues yo creo que es una buena forma de llevar tu travesía. Y como tal, pues las redes, ¿no? Pues yo creo que ya ahí Sí, va a ir exacto. apareciendo, pues con alguna duda, alguna. Sí, no, de hecho, para la gente que nos está viendo, para que quiera tener una consulta con usted, a lo mejor que ya está teniendo este tipo de sospechas o manifestaciones de síntomas, ¿dónde lo podemos encontrar? Aquí estamos en el centro AVE, aquí estamos en el consultorio 10, en el piso 4, y pues las redes sociales es Instagram nada más, doctor Fernando Dueñas, sin la ñ, Dueñas. Y ahí pueden encontrar pues información, digo, es informativa nada más, exacto. Publicaciones Perfecto. informativas. No, al contrario, muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo. Va a estar apareciendo la información del doctor Fernando ahí en las cintillas. De igual manera va a estar apareciendo informaciones de sus redes sociales. Y pues les invito a suscribirse a todas las redes sociales del doctor Fernando, así de igual manera a las redes sociales de Cap Medical. Cada semana estamos publicando contenido nuevo acerca de enfermedades de alta especialidad, como neurología, oncología, reumatología, hematología, entre muchas especialidades más. Si no me equivoco, espero no hacerlo, en este mes vamos a estar hablando acerca de enfermedades neurológicas, así que para que vayan, se suscriban y se preparen. Vamos a estar publicando a través de las redes sociales de CAP el próximo tema y el próximo invitado de igual manera para que vayan preparando sus preguntas. Doc, ¿algo que desees agregar antes de finalizar? No, pues muchas gracias por invitarme. Igual, pues la información creo que es la más poderosa para que cualquier cuestión que ustedes tengan dudas se acerquen y qué más. Pues no va a ver qué nos prepara el próximo live, ¿no? Claro que sí, Doc. No, yo espero tenerlo nuevamente con antes aquí para poder platicar acerca de enfermedades neurológicas. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y pues ver estos proyectos que al fin y al cabo la finalidad es difundir información médica para que esté al alcance de todos y todo estar en contexto para cuando llegue una situación pues saber qué hacer. De igual manera recuerdo, Cap Medical es su centro de infusión donde aplicamos medicamentos de alta especialidad y tratamos pacientes con enfermedades neurológicas, oncológicas, reumatológicas, hematológicas, entre muchas especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito viernes, un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima consulta virtual desde las redes de CAP. Muchas gracias. Gracias, producción.